Hoy te hablo a ti, que has cargado miradas de duda como si fueran piedras en los bolsillos, y aún así sigues caminando con una dignidad que nadie pudo fabricar por ti. Hay una hora en la vida en la que el silencio de los demás intenta nombrarte, pero Dios ya te estaba nombrando desde antes de que ellos hablaran. Tú no eres el resumen de lo que te negaron. Tú no eres la suma de las veces que te hicieron esperar. Tú eres una historia que todavía está siendo abierta, y por eso este mensaje llega con peso, con cuidado y con verdad. Tal vez otros pensaron que tu temporada ya había terminado, pero el cielo no trabaja con los calendarios de la vergüenza humana. El título que te persigue hoy no es una amenaza, es una declaración. Los que dudaron de ti van a ver a Dios levantarte muy alto. Y esa elevación no nace del ruido, nace de una obra interna que ya comenzó. No estás siendo empujado por emoción pasajera, estás siendo sostenido por una mano que no falla. Cuando te sientas pequeño frente a lo que falta, recuerda que la semilla nunca parece un bosque hasta que la tierra la abraza. Hay algo en ti que todavía no ha terminado de hablar y el cielo lo sabe. Quizá hoy te encuentres en una cocina sencilla, con la taza todavía tibia entre las manos, mirando por la ventana mientras la calle sigue su rutina y nadie adivina la guerra quieta que llevas dentro. O quizá estés en una habitación al final de la tarde, escuchando el ruido de un ventilador viejo, sintiendo cómo el cuerpo se te cansa antes que la fe se te apague. Ese contraste entre lo común del entorno y lo inmenso de lo que sientes dentro es una de las maneras en que Dios te trata con ternura. Tú miras el plato, la mesa, el teléfono, la ropa doblada, y parece que todo sigue igual, pero por dentro algo se ha movido. El pecho a veces se te aprieta cuando recuerdas palabras que te dejaron pequeño, y aún así sigues respirando hondo como quien no quiere entregar el alma al desaliento. Hay días en que tus manos hacen su trabajo mientras la mente repite la misma pregunta que no te atreves. Atención, necesitas comprender lo que está sucediendo. Ahora, algunas personas se alejaron, ciertas puertas se cerraron, y situaciones que parecían seguras comenzaron a cambiar sin explicación. Puede que no sea una coincidencia. El protocolo secreto de los elegidos fue creado para quienes sienten que Dios está reorganizando su vida, pero todavía no logran comprender el motivo de tantas pérdidas, silencios e interrupciones. A lo largo de 7 pasos aprenderás a reconocer qué debes dejar atrás, qué está siendo protegido y qué señales pueden aparecer antes de un gran cambio. No fuerces puertas que quizá fueron cerradas para protegerte. No insistas en personas y caminos que ya cumplieron su función en tu jornada. Llega un momento en que insistir deja de ser fe y se convierte en resistencia. Accede ahora a el protocolo secreto de los elegidos. Lo dejé para ti en la parte superior de los comentarios de este video. Es a decir en voz alta: ¿será que de verdad aún hay algo para mí? La respuesta no llega como un estruendo, llega como una presencia que ordena el caos sin pedir permiso. Eso es lo que está ocurriendo contigo, una relectura de tu historia. No eres menos porque aún no te vean. No eres tarde porque todavía no te aplaudan. Lo que parece quietud puede ser preparación, y lo que parece retraso puede estar siendo usado para ahondar raíces. Cuando Dios prepara, no siempre hace ruido, a veces solo fortalece lo que nadie nota. Y precisamente por eso esta palabra te alcanza en la parte más silenciosa de tu día. Hay una herida muy específica en ser subestimado, porque no solo duele la falta de reconocimiento, también duele el intento ajeno de fijarte un techo.
A ti te pusieron etiquetas que no nacieron de la verdad, sino del apuro de otros por decidir quién eras. Te miraron como si tu techo fuera bajo, como si tu historia tuviera que encajar en su expectativa limitada, y eso dejó marcas en la manera en que caminas, hablas o te presentas. A veces sonríes, pero por dentro recuerdas el peso de haber sido reducido por ojos que no sabían leer tu proceso. En una esquina de tu memoria todavía vive la frase que alguien soltó sin cuidado, esa frase que quiso cerrarte una puerta por dentro. Y sin embargo, Dios no se deja encerrar por el juicio humano. Él toma lo que fue desprecio y lo convierte en escenario de revelación. Lo que parecía una sentencia, en sus manos se vuelve material de testimonio. Piensa en José, no como un nombre lejano, sino como alguien que conoció el pozo antes del palacio, el rechazo antes del encargo, la demora antes de la elevación. Su camino no fue un accidente, fue una formación. Así también contigo, el desprecio no fue tu destino, fue el contraste que prepara el brillo. Hay una diferencia entre ser ignorado y ser escondido, y el cielo sabe distinguirlas. Lo que otros llamaron olvido, Dios lo llamó reserva. Mira cómo el día avanza sin preguntar por tu dolor, y aún así tú sigues cumpliendo, respondiendo, sosteniendo lo que nadie ve. Esa constancia tuya es más profunda de lo que parece. Hay una lección escondida en el modo en que continúas cuando no hay aplausos, y esa lección está formando el tipo de altura que no se derrumba. El mundo suele premiar la apariencia inmediata, pero Dios trabaja con aquello que permanece cuando la emoción baja. Por eso tu fidelidad en lo pequeño no es un detalle, es el sitio donde se está escribiendo tu próxima amplitud. A veces te sientes cansado de sostener tantas cosas invisibles, como si nadie entendiera cuánta energía consumes simplemente para no rendirte. Pero el cansancio no borra el llamado. El cansancio solo revela que el peso fue real y que aún así tú no soltaste del todo. Hay una santidad discreta en quien sigue haciendo el bien con las rodillas temblando. Tú has llorado en silencio, has tragado palabras, has aprendido a seguir sin tener todas las respuestas. Eso no pasó desapercibido para Dios. Él ve la disciplina escondida detrás de tu aparente normalidad, y cuando la recompensa llegue, no será un accidente de suerte, será el fruto visible de una fidelidad que nadie aplaudió. Lo que ahora parece una rutina cansada, será recordado como la etapa donde se afianzó tu columna. Hay momentos en que el alma se queda esperando una confirmación externa que nunca llega. Y entonces empieza la pelea interna más difícil. Tú quieres una señal clara, una puerta abierta, una palabra que rompa la niebla, pero en lugar de eso recibes días comunes, cuentas por pagar, conversaciones vacías y un reloj que no se compadece. Esa espera puede desgastar la mente si la interpretas mal. Puede hacerte pensar que la demora es negación, cuando en realidad está siendo un taller de profundidad. El enemigo de tu paz no siempre viene con escándalo, a veces viene como comparación, como la sensación de que otros avanzan mientras tú sigues en el mismo pasillo. Esa comparación roba aire, endurece el cuello y vuelve pesada la espalda. Pero escucha esto con calma. No todo movimiento visible es avance y no toda quietud es atraso. Hay raíces creciendo precisamente donde nadie ve nada. Hay decisiones de Dios que maduran en el suelo oscuro antes de tocar la superficie. Y si tú supieras cuánto está siendo preservado en esa aparente demora, no llamarías vacío a este tiempo. A veces la protección tiene forma de pausa. A veces el amor de Dios se parece mucho a un retraso que te evita un daño que no alcanzabas a ver. Por eso la espera no te destruye cuando la recibes con confianza. Te destruye cuando la interpretas con temor.
Hoy tu nombre ha sido sostenido por una mano más firme que la opinión ajena, y esa mano no se ha cansado de escribir sobre tu historia. El viento de la duda sopló, pero no pudo borrar lo que ya fue sembrado en ti. La gente puede intentar definirte por una temporada, por un error, por una apariencia, pero Dios trabaja con una identidad que no envejece. Tú no estás atrapado en la versión que los demás vieron primero. Hay una versión tuya más verdadera, más serena, más alta, y está siendo revelada por etapas. Cuando te ves en el espejo, quizá no siempre reconoces la grandeza de lo que está creciendo, porque el crecimiento interior rara vez se anuncia con fanfarria. Sin embargo, tu paciencia está cambiando tu postura, tu manera de escuchar, tu forma de resistir. Ya no reaccionas igual a todo. Ya no entregas el corazón a cualquier voz que levanta polvo. Eso también es elevación. No es solo subir de posición, es aprender a permanecer firme mientras Dios te da altura. Lo que viene no te encontrará vacío, sino templado. No te encontrará improvisando, sino formado. Y esa formación, aunque costosa, vale más que la prisa de un reconocimiento frágil. Te están preparando para cargar lo que antes solo soñabas. Si hoy sientes que la presión te rodea por todos lados, no tomes eso como señal de abandono. A veces la presión es el molde que antecede al agrandamiento. Mira una vasija en manos del alfarero. La arcilla no entiende la mano hasta que descubre la forma. Tú también has pasado por manos que parecían apretar demasiado y quizá pensaste que eso era pérdida, pero había intención en la presión. Dios no te estaba rompiendo, te estaba volviendo apto para sostener más. Hay personas que solo soportan el éxito como adorno, y hay otras que soportan el peso de una responsabilidad, porque fueron trabajadas en secreto. Tú perteneces a esa segunda obra. Por eso tus lágrimas no fueron inútiles, porque han limpiado capas viejas de orgullo, de miedo y de falsa suficiencia. No celebras la herida, pero reconoces que algo en ti se volvió más verdadero en medio de ella. El rostro que hoy tienes frente a la vida ya no es el mismo que tenía respuestas fáciles. Ahora hay una profundidad nueva en tu mirada. Hay una gravedad santa en tu paso. El cielo no desperdicia lo que se quiebra con humildad. Lo vuelve útil, lo vuelve fuerte, y lo que otros pensaron que era el final del barro, en realidad era el comienzo de una forma más noble. A veces te dolió más la expectativa incumplida que la negación directa, porque esperaste que alguien viera el tesoro que llevabas y te diera un lugar. Esperaste una llamada, una respuesta, una oportunidad, una disculpa, y en su lugar recibiste más silencio. Ese silencio se te fue metiendo en el pecho como una lluvia fina que no se ve, pero moja todo. Y aún así, aquí sigues. Sigues levantándote, cumpliendo, orando a tu manera, respirando entre las grietas. Eso demuestra que no todo en ti depende de la aprobación externa. Hay una vida secreta que Dios sostiene cuando nadie más aplaude. Por eso tu historia no puede ser leída solo con la lógica humana. Lo que parecía falta de respuesta puede estar siendo una manera de apartarte de una puerta pequeña para llevarte a una más amplia. Hay veces en que Dios no te concede lo que pidieron por ti otros, porque está reservando para ti algo que no cabe en sus expectativas. No confundas la demora con rechazo. No confundas el silencio con vacío. El silencio también puede ser una sala de espera para milagros de carácter. Y si tu corazón aprendió a permanecer en medio de la incertidumbre, entonces ya está listo para recibir sin idolatrar la respuesta. Si algo de lo que has escuchado hasta aquí ha tocado un rincón de tu interior, si tus hombros aflojaron aunque fuera un poco, escribe en los comentarios 888. Ese código es una pequeña señal de confirmación.
Un modo simple de decir que reconoces la mano de Dios obrando en medio de lo que todavía no entiendes por completo. No es un número mágico, es un gesto de acuerdo, una forma de dejar que la verdad encuentre eco en tu propia voz. Escribe 888 y luego vuelve para mí. Porque lo que viene ahora no se sostiene en la curiosidad, sino en la certeza tranquila de que el cielo sigue trabajando. Y al escribirlo, no entregas control, entregas confianza. A veces un acto pequeño abre una puerta interior más grande que una emoción intensa. Eso también es parte de este camino. Vuelve para mí, porque el hilo de esta palabra todavía está desenrollándose y necesita seguirte hasta el fondo donde tu fe empieza a recuperar forma. Dios ha estado moviendo cosas en el nivel donde nadie aplaude, y eso explica por qué tu alma se siente diferente, aunque tu escenario siga pareciendo el mismo. Hay procesos que solo se reconocen cuando ya han dado fruto. Igual que el amanecer se impone, aunque la noche haya insistido mucho. Tú puedes estar en ese punto en que no todo ha cambiado afuera, pero dentro ya no cabe la misma historia de antes. Eso es señal de que algo verdadero está en marcha. Mira la mesa de tu casa, la silla donde te sientas, la ventana que abre al barrio, el ruido de una moto pasando a lo lejos. Todo eso sigue allí, y sin embargo, tu percepción ya no es la misma. El espíritu trabaja de esa manera. No siempre cambia primero el paisaje, cambia primero la lectura que haces del paisaje. Y cuando cambia la lectura, cambia también tu postura. Donde antes había resignación, empieza a aparecer expectativa serena. Donde antes había cansancio moral, empieza a nacer dignidad. Si no entiendes esto, puedes volver a llamar pequeño a lo que en verdad está creciendo, pero si lo recibes, vas a ver que la obra de Dios no depende del tamaño visible del inicio. La semilla siempre fue discreta, la cosecha, en cambio, obliga a mirar. Hay una verdad que no conviene olvidar cuando el mundo parece medir tu valor por resultados inmediatos. Lo que Dios planta, Dios también lo defiende. Y lo que Dios defiende, tarde o temprano, se vuelve evidente. Tú no necesitas empujar tu nombre hasta el centro del escenario, porque la mano que te sostiene sabe cuándo es la hora de levantarte. Esa espera no es pasividad, es maduración. En la cocina, en el autobús, en el trabajo, en el cuarto con la luz baja, tu vida ha sido regada con silencios que parecen simples, pero no lo son. Cada silencio ha trabajado algo en ti. Humildad, paciencia, discernimiento, resistencia. Y aunque el cansancio te quiera convencer de que todo fue en vano, el cielo tiene otra lectura. La mano que sembró en tu interior no abandona la obra a mitad del camino. A veces, la mayor prueba no es la falta de puertas, sino la tentación de creer que eres menos por no haber entrado todavía. Rechaza esa mentira. Tú no eres menos. Tú estás siendo preparado para una elevación que no dependerá de la moda del momento ni del juicio de personas inconstantes. Cuando llegue, será clara para quienes antes dudaron. Y ese contraste será parte de la respuesta de Dios. Hay estaciones en las que uno se siente como si estuviera caminando con una semilla en el pecho y nadie pudiera verla. Tú sigues hablando, trabajando, cuidando lo que te toca, pero dentro de ti hay algo que late con un ritmo distinto. Ese latido no es ansiedad, muchas veces es promesa, no es confusión, muchas veces es transición. El problema es que el alma acostumbrada a lo inmediato quiere traducciones rápidas y cuando no las recibe se inquieta. Pero Dios no siempre traduce al instante, porque está formando en ti la capacidad de soportar lo que todavía no tiene nombre. Piensa en el suelo oscuro donde una raíz se expande antes de que el tallo rompa la superficie. Allí no hay espectadores, no hay cámaras, no hay aplausos, solo hay vida trabajando en secreto.
Así ha sido contigo en muchas horas que nadie supo medir. Algunas conversaciones se enfriaron, algunas promesas se demoraron, y aún así la semilla no murió. Está viva, sigue viva, y eso cambia todo, porque una semilla viva no pide permiso al suelo, simplemente insiste. La insistencia de Dios en ti es mayor que la resistencia de la temporada. Por eso hoy no te hablo para excitar una emoción breve, sino para afirmar una obra profunda que ya empezó a moverse. No fue casualidad que ciertas puertas se cerraran con tanta firmeza. A veces, lo que más duele al principio termina siendo la misericordia que más te protege después. Tú quisiste entender algunas negativas como un mapa completo, pero eran solo una pared temporal. La pared evitó que entraras donde tu corazón todavía habría sangrado de más. Esa comprensión no llega de golpe, llega con la madurez que da mirar hacia atrás y reconocer que hubo manos invisibles cuidándote. El rechazo que tanto te humilló no tenía la última palabra. El retraso que te cansó no tenía la última palabra. La opinión que te achicó no tenía la última palabra. Dios sí la tiene. Y cuando Él decide abrir, nadie puede fingir que no ve. El mismo que sostuvo tu respiración en días más duros, sabe cómo ensanchar tu destino sin quebrarte. Por eso, la elevación de la que hablamos no es una fantasía, es una dirección. Tal vez todavía no la tocas, pero ya puedes sentir sus señales. Más claridad, más límite, más sobriedad, más fe limpia. Lo viejo insiste en llamarte por el nombre pequeño, pero algo dentro de ti ya no responde igual. La historia nueva está ganando espacio, y eso se nota incluso en el modo en que te callas ahora. Tu silencio ya no es derrota, es espera inteligente. Hay una parte de tu alma que aprendió a no mostrar todo lo que sabe, porque fue herida por la ligereza con que otros trataban lo sagrado en ti. Eso no te volvió frío, te volvió cuidadoso. Ahora piensas 2 veces antes de abrir ciertas puertas internas, y esa prudencia no es miedo, es discernimiento. En la mesa familiar, en la oficina, en el patio de la casa, en el trayecto de regreso cuando la noche cae sobre la calle, tú has ido filtrando voces. Y ese filtrado también forma parte de la elevación, porque no todo lo que llega merece quedarse. Hay palabras que halagan pero vacían, y hay silencios que parecen duros pero preservan. Dios a veces te aparta de conversaciones que iban a desgastarte más de lo que imaginabas. También te aparta de expectativas ajenas que querían moldearte con urgencia. Lo que Él está haciendo en ti no se apura para encajar en la ansiedad de los demás. Se afina en verdad, se endereza en secreto, se consolida sin teatro. Por eso, aunque tú todavía veas límites alrededor, el trabajo de Dios ya está rompiendo la medida equivocada que otros pusieron sobre tu vida. Y cuando el techo falso caiga, no será por escándalo, sino por la fuerza tranquila de la verdad. Lo que parece tardanza a los ojos humanos, en manos de Dios, está siendo arquitectura. La elevación comienza muchas veces cuando dejas de negociar con la pequeña versión de ti que otros quisieron imponer. Esa versión sobrevivió un tiempo, porque te ayudó a encajar, a evitar conflicto, a no incomodar tanto. Pero ahora ya no te sirve como casa. Te queda ajustada en el pecho, como ropa que fue útil una temporada y luego empezó a estrechar la respiración. Por eso hay momentos en que te sientes inquieto sin motivo aparente. No es desorden, es expansión. La obra de Dios ensancha por dentro antes de ensanchar por fuera. Eso duele un poco, porque toda expansión verdadera exige despedirse de alguna costumbre vieja. Exige dejar atrás la necesidad de gustarles a todos. Exige abandonar la costumbre de pedir permiso para existir, y ese es un duelo silencioso. Sin embargo, detrás de ese duelo hay libertad,
Cuando la mentira de tu pequeña medida se rompe, también se rompen el temor y la vergüenza que la sostenían. Lo que aparece después es más limpio, más alto, más verdadero. Ya no hablas para defenderte todo el tiempo, ya no miras alrededor buscando permiso, empiezas a caminar como quien sabe que su lugar no depende del capricho humano. Esa transformación no se improvisa, se cultiva en el dolor bien interpretado, y tú estás aprendiendo a interpretarlo con más verdad que antes. Hay una imagen que sigue creciendo mientras te hablo, y quiero que la sientas sin prisa, como quien sostiene una vasija todavía tibia entre las manos. Imagínate el barro en el torno, girando una y otra vez, sin entender todavía la forma que lo espera. Así han girado muchos de tus días, con la sensación de repetición, con el cansancio de lo que parece no avanzar, pero el centro de todo estaba siendo alineado. La mano no dejó de tocar, la presión no dejó de enseñar, el giro no dejó de ordenar. Tú quisiste explicarlo como fracaso, pero había un diseño obrando sobre la superficie y debajo de ella. Y ahora la forma comienza a insinuarse, no de golpe, no como espectáculo, sino como certeza interna. La arcilla aprende a no resistir la mano cuando descubre que la mano no la empuja hacia el vacío. Así también tú aprendes a confiar cuando entiendes que la presión no era un castigo sin sentido, era un trabajo de precisión. Lo que se está formando en ti tiene más belleza de la que puedes medir hoy. Por eso, no te compares con moldes ajenos. Tu proceso tiene una curva propia, un tiempo propio y una profundidad propia. Y esa profundidad va a sostener la altura que viene. Si todavía no puedes nombrar todo lo que Dios está haciendo, no te asustes de la incertidumbre. Hay obras que primero se sienten antes de explicarse. Tú notas la diferencia al despertar, al sentarte, al mirar el día. Algo en ti ya no acepta la misma pequeñez de antes, y sin embargo el entorno sigue siendo el mismo, lo cual hace más visible la tensión entre la promesa y la apariencia. En esa tensión nace la fe madura, no la fe que presume, sino la que permanece. No la fe que grita, sino la que resiste. Piensa en la silla donde te sientas cuando todo el ruido baja. Piensa en el borde de la cama, en el suelo frío de la mañana, en la luz que entra por una rendija de la cortina. Allí también Dios ha estado. No solo en los momentos solemnes, sino en la vida común, donde la duda intenta parecer más real que la promesa. Y precisamente allí has sido sostenido. Eso significa que el levantamiento que viene no depende del aplauso ajeno. Nace de una fidelidad que ya fue probada en lo oculto. Lo que sube de verdad primero aprende a hundir raíces. Y tus raíces fueron más profundas de lo que muchos pudieron imaginar. Por eso el cielo te está preparando para una altura que no te desarraigue. Hay temporadas en que la gente cree que sabe dónde terminarás, porque solo puede medir lo que hoy ve. Pero la visión de Dios no está atrapada en el mismo ángulo. Él conoce el final, mientras otros apenas interpretan una esquina de tu historia. Por eso no te asombres si algunos cambian de opinión tarde. Su sorpresa no es el centro del asunto. La fidelidad de Dios sí lo es. Él no olvida la semilla que puso en ti. No olvida la oración que hiciste sin testigos. No olvida la noche en que pensaste que no podías seguir y aún así seguiste un poco más. Esa suma invisible tiene peso en el mundo espiritual. Y aunque la lógica humana la desprecie, la realidad de Dios la honra. Tú estás siendo llevado a una altura donde el juicio superficial ya no tendrá acceso final. No porque te vuelvas inalcanzable, sino porque tu raíz será más fuerte que el comentario. Tu identidad ya no dependerá de la mirada inquieta de otros. Eso es libertad con forma de cielo.
Y cuando esa libertad llegue a plena madurez, los mismos que dudaron tendrán que reconocer que la obra era de Dios desde el inicio. Si al escuchar esto sentiste que algo en tu interior hizo clic, detente un momento y escribe «Estoy despierto» en los comentarios. Esa frase no es adorno, es una declaración simple de reconocimiento ante lo que ya empezó a aclararse dentro de ti. Escribe «Estoy despierto» y luego vuelve para mí, porque esa respuesta deja constancia de que no estás dormido ante el tiempo de Dios. A veces el despertar no llega con fuegos artificiales, sino con una claridad tranquila que ordena la respiración y endereza el corazón. Cuando nombras lo que reconoces, el reconocimiento se vuelve más firme, y ese pequeño acto tiene dignidad. No le quita solemnidad a lo que estás viviendo. Al contrario, lo sella en tu propio interior. Vuelve para mí, porque todavía hay una parte importante de esta palabra que necesita asentarse en tu memoria como una luz que no se apaga cuando termina el momento. Hay algo profundamente hermoso en la manera en que Dios hace subir a quien antes fue reducido. No lo hace para humillar a nadie, sino para mostrar que la verdad siempre tuvo más peso que la duda. Tú no necesitas celebrar la caída de quienes no creyeron en ti. Tu victoria no depende de su vergüenza, depende de la fidelidad con que Dios ha sostenido tu vida cuando nadie le daba crédito a tu proceso. Eso cambia la forma de mirar el ascenso. Ya no es revancha, es testimonio. Ya no es venganza, es revelación. Esa diferencia es importante, porque la revancha pertenece al ego, pero el testimonio pertenece al reino. Y cuando tu historia se lea correctamente, no dirán solo que saliste adelante. Dirán que Dios te levantó donde parecía imposible. Dirán que lo que parecía pequeño comenzó a brillar por dentro. Dirán que hubo una mano mayor sosteniéndote cuando el suelo temblaba. Eso es lo que está en camino. No una fama vacía, sino una claridad imposible de negar. Y esa claridad empezará a corregir miradas torcidas sin que tú tengas que defenderte tanto. Mira cómo incluso tu manera de guardar silencio ha cambiado. Antes callabas por vergüenza, ahora a veces callas por gobierno interior. Antes el silencio era refugio de la herida, ahora puede ser el espacio donde Dios ordena tu pensamiento. Ese cambio es sutil, pero poderoso. Lo notas en cómo ya no explicas todo, en cómo dejas que algunas cosas maduren sin intervención, en cómo aprendes a no responder a cada provocación. Y ahí está una forma de altura que el mundo casi nunca entiende, porque el mundo cree que subir es hablar más fuerte, aparecer más, imponerse más. Pero el cielo enseña otra cosa. Subir también puede ser descansar sin culpa, discernir sin paranoia, esperar sin derrumbarte. Subir también es no ceder tu centro a cualquier voz. Tú estás aprendiendo ese tipo de ascenso, y aunque sea silencioso, es real. Nadie puede llamarlo pequeño solo porque no hace ruido. Lo pequeño a los ojos humanos a veces es enorme en la economía de Dios. Por eso tu proceso merece reverencia, no prisa. En estos días has tenido que... Atención, necesitas comprender lo que está sucediendo. Ahora, algunas personas se alejaron, ciertas puertas se cerraron, y situaciones que parecían seguras comenzaron a cambiar sin explicación. Puede que no sea una coincidencia. El protocolo secreto de los elegidos fue creado para quienes sienten que Dios está reorganizando su vida, pero todavía no logran comprender el motivo de tantas pérdidas, silencios e interrupciones. A lo largo de 7 pasos aprenderás a reconocer qué debes dejar atrás, qué está siendo protegido y qué señales pueden aparecer antes de un gran cambio. No fuerces puertas que quizá fueron cerradas para protegerte. No insistas en personas y caminos que ya cumplieron su función en tu jornada. Llega un momento en que insistir deja de ser fe y se convierte en resistencia.
Accede ahora a el protocolo secreto de los elegidos. Lo dejé para ti en la parte superior de los comentarios de este video.